Bueno, pues estamos hablando de guianza divina y en particular cómo oír de Dios. Padre, te damos gracias por la palabra hoy y yo oro que todo lo que debe salir de mí salga, que la gente lo entienda, lo retenga y estén preparados para ir a casa y hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando terminamos la sesión estábamos hablando de cómo hallar la voluntad de Dios para su vida. Y eso parece ser algo grande para muchas personas. ¿Cómo se supone que sepan lo que sea que Dios quiere que yo haga? Y usted sabe, yo recuerdo una muchacha que trabajaba para mí, tenía unos 50 años, muy atractiva, pero ella pues nunca se había casado y nunca realmente había salido con nadie. Y ella dijo que Dios le dijo: yo quiero que me sirvas con alegría. Sírveme con alegría. Así que quizás hay personas a quienes Dios desea estacionar a través del cuerpo de Cristo, que son esta clase de personas. Están ahí para levantar a otros y ser de ánimo y para dar un ejemplo de contentamiento. Y sabe, Dios nos usa en tantas formas diferentes. Y espero que ya haya superado el pensar que si usted no está en la plataforma en algún lugar, no está siendo usado por Dios. Porque honestamente, la mayoría del trabajo que debe ser hecho y es hecho en el mundo, es hecho de a uno, por personas que están allá en sus trabajos, en el mundo del negocio, en la tienda. La mayoría que necesita ayuda no vienen a la iglesia. Y digo, estoy segura que todos necesitamos ayuda aquí hoy, pero la mayoría de las personas que están más desesperadas por ayuda de lo que usted está, están allá afuera. Ni sabían que podían venir hoy. Y nos reunimos así para aprender y crecer, para poder después salir y ser los testigos que Cristo quiere que seamos para cambiar el mundo. Cada individuo cristiano es llamado al ministerio. Cada uno de ustedes es llamado al ministerio. Y todos tenemos el ministerio de intercesión. Es nuestro ministerio el orar por otras personas, y todos tenemos el ministerio de reconciliación. La Biblia dice, el cual es ser ese intermediario que ayuda a traer reconciliación entre los perdidos y Dios. Y todos tienen un ministerio. Es hallar la forma particular en que Dios quiere que manifieste ese ministerio. Y puede ser una cosa, pero lo más seguro es que serán varias cosas. Pero enfatizo al decir que la única forma en que va a encontrar es si da el paso y lo haya. No tenga temor de probar cosas. No tomará mucho tiempo donde sabrá si es solo algo que usted puede hacer o si es la cosa que Dios quiere que usted haga. Y sabe, Pablo ministró por un tiempo antes que Dios dijera: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado a hacer. Y ellos ministraron por largo tiempo antes de que eso pasara, pero después Dios los apartó para algo especial. Y yo pienso que muchas veces estamos tan enfocados en que Dios nos aparte para esa cosa especial, que no recibimos el entrenamiento que necesitamos para eso, al hacer todas las otras cosas que Dios tal vez quiere que hagamos. Usted tal vez sirva en el ministerio de ayuda, tal vez, yo no sé, le pidan que limpie la iglesia. Puede que no sea algo que es muy atractivo o algo que usted siente que no tiene mucho valor, pero muchas veces en nuestras vidas Dios nos pasa por el fuego, creo que puedo decir, para examinar la actitud. Solo para ver, ¿estás dispuesto a hacer cualquier cosa que te pida? ¿O tiene que ser algo grande a fin de estar dispuesto a hacerlo? Y no, mire, le vuelvo a decir, no tenga temor a dar pasos de fe y descubrir algo, y no porque usted da el paso significa que le queda o que cometió un error al dar el paso. Solo quiere decir que está en el proceso de encontrar qué es lo que quiere que Dios haga. Yo mencioné que
un gran hombre de Dios dijo que nunca, en todo su caminar con Dios, en ningún momento importante de su vida, Dios nunca le dijo exactamente lo que él quería que hiciera. Él dijo, Dios siempre trabajó conmigo, pero Él me hizo salir y probar cosas nuevas, y orar por cosas, y hacer cosas. Y si usted enfatiza mucho lo sobrenatural de lo que significa ser guiado por el Espíritu Santo, muchas veces se le pasará lo que Dios realmente quiere que haga, porque muchas veces la forma en que Dios nos habla y trata con nosotros es mucho más normal de lo que uno pueda pensar. Así que vamos a partir de ese punto y seguir hablando de otras cosas acerca de cómo escuchar a Dios. Antes que nada, quiero decir que si no escucha a Dios en cosas pequeñas que Dios le pide, probablemente usted nunca le escuchará decirle algo grande. Amén. Usted probablemente ha escuchado algunas de esas historias, así que no me detendré en ellas mucho. Pero cuando Dios comenzó a llamarme al ministerio en los años 70, yo tenía ya 3 hijos y ciertamente no estaba en una posición donde podía ir al colegio bíblico, pero aunque uno no pueda ir a una escuela para ser entrenado en el ministerio, usted puede siempre ir a la escuela del Espíritu Santo. Usted siempre puede pedirle a Dios que comience a entrenarle allí mismo donde está, en cualquier área que desempeñe. Bueno, yo era ama de casa y parte de ese tiempo aún trabajaba de tiempo completo, pero después de un periodo de tiempo, porque no había tiempo para estudiar, yo sentí que Dios quería que dejara el trabajo y pasara la mayor cantidad de tiempo estudiando la Biblia. Yo tenía un sueño en mi corazón, pero no había evidencia de que jamás sucedería. En muchas ocasiones quizás quiera hacer algo, pero si no toma el tiempo para poder prepararse, entonces nunca será lanzado a lo que Dios quiere que usted haga. Y para que yo dejara mi trabajo, íbamos a tener que tomar un gran paso de fe, porque nuestras cuentas eran $40 más al mes de los ingresos que teníamos. Así que en ese entonces aprendí cómo confiar en Dios por dinero. Y la mayoría de las cosas que Él hizo por nosotros aparentemente eran pequeñas, pero fueron realmente en edificar a mi fe en Dios. Y tenía varias amistades, ¿verdad? Y hacíamos cosas como ir al mercado una vez por semana y cosas así, pero yo tenía un supermercado que estaba en la misma calle de mi casa y parecía ser que terminaba en el supermercado 2 o 3 veces a la semana. Y aunque suene muy único, Dios me enseñó las más profundas enseñanzas que he aprendido, que me han ayudado todos estos años de ministerio en el supermercado. Y realmente, mire, les cuento esto porque quiero instarles a que estén pendientes de cómo Dios está tratando de enseñarles en asuntos cotidianos, ordinarios, de cada día de su vida. Usted puede aprender asombrosas lecciones a medida que atraviesa su día normal. Y una de las primeras cosas que Dios comenzó a tratar en mí fue el regresar el carrito del supermercado al espacio que estaba marcado para los carritos. Y usted sabe, la mayoría de las personas no quieren hacer eso. Quieren dejarlo en medio del estacionamiento, aunque ruede golpeando otro carro. Y es asombroso ver cuán duro le damos al tratar de voltear las ruedas para que no ruede el carrito. Y tomaría menos tiempo ir a regresarlo donde va. Pero en vez de hacer eso, lo que sí hacemos es tratar de hacer que no se mueva y luego termina rodando y pegándole a otro carro. Y bueno, y es triste para mí decirlo, pero me tomó 2 años llegar a ser plenamente obediente. Y es obvio que yo estaba muy lejos de ser material para un ministerio mundial. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Si no va a obedecer a Dios cuando le dice que haga algo como caminar en integridad o hacer algo con excelencia, ya sabe,
algo que todos hacemos porque sentimos que Dios trata con nosotros para que lo hagamos. Nos quedamos en hoteles y cada vez que salimos del cuarto apagamos las luces. Y es porque es algo que yo sentí que Dios puso en mi corazón. Y usted sabe, yo podría tener actitud de, ¿a mí qué? Yo pagué el cuarto, ellos tienen que pagar la cuenta. Pero vea, como trata a otras personas, es como sembrar una semilla que regresará a usted en algún momento de su propia vida. Y yo no fui al colegio bíblico, pero estas son lecciones que Dios me enseñó a mí. Él me enseñaba cómo ser excelente, Él me enseñaba cómo ser honesta. Otra cosa que me enseñó del supermercado fue que estábamos con el presupuesto apretado, $70 cada 2 semanas para comida, y yo salía con mis cupones, calculadora, y me aseguraba que nada se pasara. Y uno tiene la tendencia cuando va al supermercado, especialmente si tiene hambre, de poner muchas cosas en su carrito, y ya para cuando llega al último pasillo se da cuenta que no puede pagarlo todo y tiene que rebuscar y decidir con qué quedarse o no quedarse. Y yo, al igual que muchos en esa época, pues sacaba lo que no quería y lo ponía en cualquier lado, donde fuera que estaba en la tienda. ¿Sabe? Por eso es que encuentra una cabeza de lechuga en el área de la limpieza, en el supermercado. Son las personas como yo era que hacen esas cosas. Y ya sabe, yo no quería ir hasta donde estaba la leche y los huevos, que es totalmente hasta el final, y tener que ir a los vegetales, ya sabe, para poner ahí una cabeza de lechuga. ¿Por qué? Porque yo era vaga y no quería hacerlo. Y no me importaba que alguien tuviera que ir a limpiar mi lío. Y esa fue otra cosa que Dios me enseñó. Me decía, no, regrésalo, o no, ¿dónde lo tomaste? Y sabe, Dios Él puede molestar a uno. Él sabe cómo irritar a uno. Regrésalo, 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 regrésalo. Trata de ignorarlo y más bien continúa. Ve y regrésalo. Y otra cosa que aprendí en el supermercado fue a leer los detallitos en los cupones. Y recuerdo que a menudo tenían los pollos en especial, 3 por $1, o lo que fuera. Y hace muchos años que uno compraba 3 pollos por $1, pero bueno, ya sabe, cuando uno es cristiano, un cristiano serio, comienza a notar los detalles pequeños que uno aprendió a ignorar. Y yo nunca noté que estaba impreso límite 3 por cliente. Bueno, yo no quería 3 pollos, yo quería llenar mi congelador de pollos. Así que me llevaba a mis hijos a la tienda conmigo y cada uno de ellos llevaba 3 pollos en su carrito. Dave tenía 3, cada niño tenía sus 3, yo tenía 3 y todos teníamos cupones de descuento, pero luego el Espíritu Santo me dio convicción. Pero ¿tengo que tener convicción por unos pollos? ¿Acaso no tengo cosas más serias en mi vida que unos pollos? Y Dios me recordaba de los límites del cupón. Pues supe que tenía un problema cuando estaba en la fila un día para pagar mis pollos y pensé, no creo haberle dado a mi hija suficiente dinero para los impuestos. Y mi corazón latía con temor. Que el cajero se diera cuenta que lo que estaba haciendo era algo que no se suponía. Así que comencé a aprender, ¿verdad? Si siente que tiene que esconder algo, siente que como que está haciendo algo mal, significa que está mal. Y honestamente, ya había sido cristiana por largo tiempo, pero no sabía cosas como esa. Nadie me había enseñado ese tipo de cosas. Y recientemente, de hecho, un ministro conocido que estaba en una conferencia donde yo enseñaba acerca de la excelencia, me dijo, yo nunca en mi vida había escuchado ese tipo de cosas. ¿Y cómo podemos ser adultos y no saber lo que la excelencia e integridad son? Pero muchas personas en el mundo no lo saben y por eso el mundo está en el lío en que está. Y hay otra cosa más que les diré que recuerdo que Dios me enseñó cuando estaba en la tienda de departamentos comprando. Vea cómo muchas personas tumban la ropa de los ganchos y la dejan tirada ahí en el piso. Y Dios comenzó a decirme que la recogiera. Y
y volviera a enganchar. Y yo pensé, bueno, ¿por qué tengo yo que recoger el lío de otro? Eso no tiene sentido. Pero entonces sentí que el Señor me dijo, bueno, ¿te gustaría que algún día alguien recogiera tus líos? Y ahora Dios ha provisto y lo ha hecho por años y años. Tengo toda la ayuda que yo necesito a fin de hacer lo que hago. Déjeme decirle algo. A veces cuando uno o nosotros desobedecemos a Dios en algunas de estas cositas, no nos damos cuenta que estamos creando un problema para nosotros con que tendremos que lidiar luego. Y cuando Dios le pida que haga algo pequeño, tenga en mente que cualquier cosa que Dios diga, no hay nada pequeño en cuanto a eso. Y si Dios se molesta en decirle a usted eso, entonces significa que es grande y algo importante en su vida. Y usted debe de obedecer como niño. Amén. Igual que a un niño pequeño. Y tal vez parezca tonto, pero obediencia de niño. Y pienso que nada nos une más a Dios en comunión cercana que ser un hijo de Dios dispuesto a hacer cosas aparentemente insignificantes solo porque usted cree que su Padre Celestial quiere que las haga. Y lo voy a repetir, si no vamos a obedecer a Dios en cosas pequeñas, entonces probablemente no disfrutaremos de cosas grandes que nos gustarían hacer. ¿Qué tal si alguien le regresa demasiado cambio? ¿Usted lo devuelve o pensó, mire, Dios me bendice? Y fíjese, cualquiera que conoce la palabra de Dios sabe que eso es tonto. Y sabe, más que cualquier otra cosa, es un examen para ver si es honesto. Amén. Yo compré un par de zapatos un día y también vi la bolsa que iba con ellos y quería comprar la bolsa y después decidí no comprar la bolsa. Cuando llegué a casa, el hombre accidentalmente había puesto la bolsa en mis cosas. Bueno, ya saben, de cierta forma es un poquito irritante cuando alguien más comete un error. Porque ahora yo tengo que pasar mi tiempo y gastar mi dinero de gasolina para corregirlo. Pero sabía que tenía que hacerlo. Así es como oímos de Dios. ¿Cuántas veces ya sabe lo que tiene que hacer? Usted no necesita una prédica de 3 partes. Usted sabe en lo interior lo que tiene que hacer. Bueno, una de las formas principales que Dios nos habla es cuando sabemos. Que no hay necesidad de tratar de explicar cómo sabe, simplemente sabe. Usted ya sabe lo que debe o no debe hacer. Esto es lo que crea nuestra relación personal con Dios. Lo que la hace preciosa, excitante. Cuando camina con Él en su diario vivir ordinario. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Cuando camina con Él en su vida cotidiana y quiere con todo su corazón obedecerle y ser la clase de persona que Él quiere que sea, no se enfoque en tener un gran ministerio. Si usted es llamado a estar en algún gran ministerio donde viaja o estar en la plataforma en algún lugar o hacer algo grandísimo, es maravilloso, pero le digo que nunca podrá hacer eso si no comienza a hacer las cositas que le digo. Eso siempre será parte del entrenamiento. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Son las pequeñas zorras que dañan la viña. Les contaré otra cosa que causa muchos problemas. Y no le daré tanto, pero es una de las cosas que nos previene de oír a Dios correctamente. Y es tener una actitud negativa y de queja. Y les digo esto, creo que si alguna persona pudiera solo terminar un día entero sin quejarse, sin una queja, sería un milagro asombroso de Dios. Amén. Y estoy segura que es algo que ya Dios les ha hablado a ustedes y me incluyo. Cientos de veces en mi vida. No tienes que decir eso.
¿Nadie aquí? ¿Soy la única? Bueno, ya sabe. Solo uno se prepara a decir algo. A veces me doy cuenta que quiero decir algo y el único punto es llamar la atención hacia mí. Y sabe, a veces queremos decir una monería, algo inteligente, chistoso, pero es para atraer la atención hacia nosotros. Cuando usted comienza verdaderamente a ser honesto consigo mismo y a realmente analizar su motivación, por qué hace las cosas, usted podrá madurar rápidamente. Y yo sé que he tenido muchas veces en mi vida cuando Dios simplemente dice, no tienes que decirlo. Ahora quisiera pararme aquí y decirles que siempre soy obediente y que siempre que me dice que no lo diga, no lo digo. Pero no soy tan buena aún. Gracias a Dios no estoy donde estaba, pero no estoy donde debo estar tampoco. Sin embargo, estoy feliz que aún estoy progresando. Todo esto es para ayudarnos a ser más obedientes. Y sabe, la Biblia dice, estad quietos y sepan que yo soy Dios. Así que mucho de ese conocer es una clase de conocer diferente, no es conocimiento intelectual, es en el corazón. Una gran mujer misionera, y yo no reconocía su nombre ni lo había escrito y no sé que la conocieran ustedes, hizo grandes cosas en el campo misionero. Cuando se le preguntó cómo sabía qué hacer, me gustó su respuesta de niña. Ella dijo, oh, yo no sé, solo recibo direcciones ungidas. Y yo pensé que bueno, ella solo, mire, Dios nos hablará a veces y solo nos dará una idea. Pero usted sabe que hay algo diferente en cuanto a eso. No es como una idea en la cabeza. Hay algo en eso que se siente muy especial. Yo estaba hablando con alguien durante el receso de cómo yo decido y sé lo que pienso que debo enseñar o predicar en cada reunión que hago. Y yo lo he hecho por mucho tiempo y muchas veces. Es que creo que acabo de tener un mes donde enseñé 13 diferentes mensajes en un solo mes. Bueno, ¿cómo es que sé lo que está bien para cada grupo? Yo busco mensajes que yo a veces he predicado hace años. Y a veces yo lo hago solo para ver si hay temas que puedan cuadrar. Y sabe, cuando está caminando con Dios y hace lo que Dios quiere, se siente bien, se siente cómodo. Sabe, a nadie le gusta ponerse ropa que no es cómoda. Nos gusta estar cómodos y a mí me gusta estar cómoda en mi relación con Dios. Y así, a veces usted tiene que probar varias cosas antes de llegar a algo que es cómodo. Y usted puede saber lo que Dios quiere que usted haga solo por decir, me siento cómodo con esto. Y he predicado series de mensajes durante un tiempo que pensé que eran los mejores mensajes, los mejores. Ahora tal vez 4 o 5 años después los puedo buscar y yo pienso, ¿sabe qué? Los voy a predicar de nuevo. Eso sería buenísimo. Y comienzo a revisar mis notas y como que caen al piso dentro de mí y me interesan a mí. Entonces pienso, ¿por qué le interesarían a alguien más? Y después podría buscar esas notas 2 meses después y entonces se sienten bien. Y cuando oímos a Dios, bueno, yo diría casi siempre que estamos oyendo a Dios, no viene de acá arriba, sino que viene de adentro de nosotros. Ahora, la guianza divina es la voluntad de Dios para sus hijos. Isaías 42:16, yo llevaré al ciego por un camino que no conocen. Yo los guiaré en sendas que ellos no conocen. Yo cambiaré las tinieblas en luz delante de ellos y los lugares ásperos en llano. Estas cosas haré por ellos y no los dejaré abandonados ni deshechos. Alguien necesita recibir esa palabra hoy mismo. Yo leí eso y es una gran escritura, pero es para alguien aquí hoy. Dios le guiará y puede sentirse como una persona ciega ahora mismo no sabiendo a dónde ir, pero Dios dice, yo llevaré al ciego por un camino que ellos no conocen, ahora mismo. Yo los guiaré por sendas que ellos no conocen, ahora mismo. Yo cambiaré las tinieblas
que están experimentando en luz. Y yo haré que los lugares ásperos sean una senda recta y plana donde puedan caminar. Estas cosas haré por ellos, y yo no los dejaré abandonados ni deshechos. Vea que Dios no le abandonará. Una gran mayoría de oraciones son las que le piden a Dios que nos muestre qué hacer en una variedad de situaciones. ¿Qué hacer con el futuro? ¿Qué hacer con errores que cometimos en el pasado? Decisiones que tenemos que tomar. Cómo manejar y tratar con relaciones difíciles. Y Dios quiere dirigirnos y guiarnos. Isaías 30:21 dice, tus oídos oirán una palabra detrás de ti diciendo, este es el camino, anda por él. Sea que te voltees a la mano derecha o a la izquierda. Pero repito, yo no pienso que eso significa una voz audible, va a estar detrás hablándole al oído todo el tiempo. Sino que pienso que si nos calmamos, y pienso que estar más tranquilos es gran parte de oír a Dios. Y podemos decir, cálmate. Si tomamos las cosas con calma y tomamos más tiempo, pienso que será mucho mejor el poder escuchar a Dios. Yo he comenzado a tomar un poco más de tiempo al tomar decisiones. Soy la clase de persona que básicamente piensa que puede manejar cualquier cosa y terminarlo, pero mi cuerpo está comenzando a dejarme saber que voy a tener que dejar un poco esa actitud. Si yo quiero durar por mucho tiempo más. Y otra persona en el ministerio me dijo esto hace mucho tiempo y me fue de gran ayuda a mí. Estaba hablando con ella de cómo saber a qué decir sí y a qué decirle que no. Porque uno tiene más oportunidades eventualmente de las que puede aceptar. Y quizás no esté en el ministerio de tiempo completo como yo, pero trata con cosas similares todo el tiempo. No puede decirle sí a todo lo que los demás quieren que haga, porque de ser así se desbaratará totalmente. Así que ella dijo, he formado el hábito de pensar todo bien y ver qué tomará el que yo haga el trabajo. Miren, si yo voy a aceptar un compromiso de prédica, y ella de casualidad vivía en Australia, es un viaje largo venir hasta acá. Hay que empacar. Está el vuelo por aire, el llegar al hotel, el desempacar, el hacer las reuniones, la descompensación de viaje y volver a viajar de regreso. Realmente ayuda a uno el tomar buenas decisiones. Si uno disminuye el paso y confía en Dios, dé un repaso con Dios de lo que tomará de parte suya cumplir la misión que está a punto de decirle que sí. Así que he hallado que practicar ciertas cosas recientemente realmente me han ayudado y solo no tratar de tomar decisiones antes que tenga que tomarlas. Yo soy la persona que le gusta tener control. Quiero saber no solo lo que va a pasar hoy, sino mañana y la semana entrante y la semana después de esa y la semana después. Y así que ejerce mucha presión interna en uno. Y uno ya está tratando con tantas cosas que uno no necesita estar tratando con nada más en el interior de lo que ya tiene. Así que realmente me ayuda a mí el repasarlo. No siempre lo hago, pero hablamos de eso después. No necesito pensar de eso hoy. Y también cuando la gente pregunta si quiero hacer esto o si quiero lo otro, preciso trataba de hacer unas citas la semana pasada y tenía 2 o 3 diferentes opciones. Y mi asistente estaba en el teléfono esperando que le diera una respuesta y dije, ¿sabes qué? Yo quiero pensar en esto un poquito y después vuelvo a llamar. Bueno, una de las cosas que decidí era que no quería hacerlo. Y con la otra cosa cambié la hora de la que iba a ir y a veces tenemos la brillante idea de que queremos hacer algo y de pronto es como si firmáramos un decreto, hiciéramos un compromiso con una cita y terminamos no siendo personas de integridad porque no lo cumplimos ni hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Así que, y el oír de parte de Dios requerirá, y lo voy a volver a repetir, calmarnos y sacar un poquito más de tiempo para meditar en las cosas y pensarlas bien. ¿Están de acuerdo aquí? Y oirás una palabra detrás de ti. Este es el camino, anda en él. Sea que te voltees a la derecha o cuando voltees a
la izquierda. Y todos querríamos los planos de nuestra vida entera. Nos gustaría saber todos los pasos. Pensamos que sí, pero realmente no, porque si supiera todo con lo que va a tener que lidiar en su vida, mejor es que se dé por vencido ahora. Pero es interesante porque cuando las cosas llegan una a la vez podemos recibir cualquier cosa, con la ayuda de Dios. Así que esa es una de las razones por las que Dios retiene mucha información de uno. Porque Él nos ha creado para vivir un día a la vez. Y para tratar con una cosa a la vez. Así que usted tiene que aprender con Dios que Él no va a revelarle el próximo paso hasta que haga el paso que Él le ha dicho que haga. ¿Verdad? Algunos de ustedes quizás esperan ver lo que se supone que hagan en cuanto a algo, pero están congelados de temor sin hacer nada, porque no pueden ver más allá del paso que sienten que Dios quiere que den. Pero quizás noten que el río Jordán no se dividió, sino hasta que Josué puso el pie. Y quizás las aguas no se van a partir para usted tampoco, a no ser que se arriesgue y meta el pie ahí. ¿Hay alguien conmigo aquí? Bueno, muy bien. Pero no nos gusta la idea de obtener información de Dios, que sea una cosa a la vez, porque esta es la forma en que Dios me ayudó a explicarlo. Miren, y todos lo captan así. Es como si tuviera esto, y ya no le gusta esto que tiene, pero por lo menos lo tiene. Usted no está feliz con eso, digamos que su trabajo, o lo que sea. Ya no tiene vida para usted, y usted siente que Dios quiere que lo suelte y que haga otra cosa, pero usted no quiere hasta saber qué es lo otro. Así que usted se esfuerza. Y termina sintiéndose confundido y desgarrado, porque Dios siempre va a mantener esto nuevo acá lejos de usted hasta que suelte esta otra cosa y le muestra que confía en Él. Y digo, no tengo el tiempo hoy, pero le puedo decir tantas cosas, historias del ministerio y cosas que asustan, que tuvimos que hacer, y cómo Dios nos guió un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Les daré un ejemplo de cuando comenzamos el ministerio y fue en el sótano de la casa. Y teníamos, no sé, quizás 8, 10 empleados allá abajo antes de finalmente realizar que teníamos que salir de la casa. Así que alquilamos 1,700 pies cuadrados de espacio para oficinas y sentíamos que, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con todo el espacio? Miren, se veía para nosotros como el espacio más grande del mundo. Rápidamente lo llenamos y luego alquilamos todo lo que era el complejo, todo lo que se pudo alquilar. Y ya supimos que era tiempo de comprar un edificio, construir un edificio, comprar propiedades, algo. Y casi compramos una iglesia que estaba cerrando. Y ya para cuando íbamos a firmar los papeles, Dave simplemente dijo un día, ¿saben qué? Yo no tengo paz en cuanto a esto. Hasta aquí fue todo lo que dijo. Yo no tengo paz en cuanto a esto. Así que yo dije, bueno, entonces no lo hacemos. Y casi después compramos otro edificio. Y era, ¿cuántos pies cuadrados era? 30,000 pies cuadrados. Y pensamos, bueno, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con 30,000 pies cuadrados? Bueno, pusimos la cantidad que queríamos pagar y otra persona la ganó y no nosotros. Y una de las formas que oímos de Dios a veces es que Él cierra la puerta. ¿Verdad? Y no sea la clase de persona que se enoja porque no obtuvo lo que quería. Si Dios cierra la puerta, mejor es que le dé gracias por hacerlo, porque significa que usted hubiera hecho algo, que hubiera trabajado para otro, pero no para usted. Dios puede abrir puertas, pero Él también puede cerrarlas. Así que esa puerta se cerró, pero no sabíamos qué hacer. Digo, realmente necesitábamos espacio. Mire, estábamos en televisión entonces
estábamos dándole trabajo a mucha gente, el ministerio triplicándose en tamaño, con cosas en el pasillo, escritorios, y no teníamos dónde ponerlo. Y cuando manejábamos a la oficina, llegábamos ahí y por alguna razón nunca habíamos visto este rótulo. Y yo lo había visto, pero no había prestado atención. Había un rotulito en el lado del camino y pasábamos por ahí y tenía una flecha que decía 55 acres para la venta. Bueno, un día le dije a Dave, me pregunto qué es eso. Y sabes, interesante cómo Dios puede cegarle a algo si no es el tiempo correcto. Y Él puede abrir sus ojos cuando es el tiempo correcto. Así que subimos, vimos los 55 acres. Mira, esto sería asombroso, pero quién sabe cuánto quieren, y solo tenemos cierta cantidad de dinero ahorrado para esto, así que encontramos la señora que era dueña, y alguien más había ofrecido la misma cantidad de dinero que sentíamos que podíamos ofrecer unos años antes de eso, y ella no lo vendía. Pero Dios nos dio favor con ella y nos lo vendió por esa cantidad de dinero. Y ahí está nuestra propiedad hoy. ¿Y hay cuántos pies cuadrados? 150,000 pies cuadrados en el edificio de oficinas y 68,000 pies cuadrados en el centro de distribución. Así que los 30,000 pies cuadrados no hubieran durado mucho. Y Dios cerró esa puerta porque Él sabía más que nosotros de lo que iba a pasar en el futuro. Y si hubiéramos comprado la iglesia o ese edificio, hubiéramos estado en un lío. Pero Dios escondió la propiedad de nosotros, aunque le pasáramos por el lado cada día. No la veíamos. La escondió hasta que era el tiempo correcto para nosotros hacerlo. Así que, por favor, si está esperando en una respuesta de Dios, no se frustre porque Dios no le contesta aún. Él quizás no llega temprano, pero no llegará tarde. ¿Verdad? Cuando el tiempo es correcto, y siempre que el diablo trate de desanimarle, abra la boca y diga, Dios me hablará en el tiempo correcto. Él no me dejará abandonado. Dios me va a mostrar qué hacer cuando tenga que hacerlo. Y usted sabe, yo especialmente me siento mal a veces por los jóvenes que salen de la secundaria o que salen de la universidad, porque todo el mundo quiere preguntarle a esa persona, ¿qué vas a hacer con tu vida? Digo, por favor, algunos tienen 50 años y no saben qué hacer con su vida, ¿verdad? Aún están tratando de figurarlo. Y estamos molestando estos de 18 años, de 21, 22 años, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿No se imagina que se hartan de tratar de contestar esa pregunta? Digo, me imagino que está bien preguntar, pero si dicen, aún no sé, no les moleste por eso. Solo, ¿a quién le importa? Quizás pasan los primeros 10 años haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que últimamente harán, pero recibirá experiencia en cada lugar en que esté, que en última instancia será usado en su vida en algún lugar. Es que siempre vamos a prisa queriendo saberlo todo. Y no siempre tenemos que saber todo el tiempo, ¿verdad? La forma más común en que Dios nos habla es a través de su palabra. Y les contaré ahora mismo que si quiere aprender cómo escuchar de Dios, tenemos que conocer su palabra. Si no va a ser un estudiante de la palabra, va a ser engañado y se va a meter en un problema. La palabra de Dios se levantará en usted cuando está a punto de cometer errores, cuando está listo de ir en dirección incorrecta, cuando está listo para hacer lo incorrecto, cuando está tratando a alguien en una forma que no agrada a Dios. La palabra se levantará en usted. Así que tiene que hacer el compromiso de ser un estudiante de la palabra de Dios. Yo amaría ser capaz de ver que cada persona pase tiempo en la palabra cada día. Y aunque no sea mucho tiempo, que pasen algún tiempo en la palabra de Dios cada día. Y usted se asombrará de ver que ese tiempo que pasa para escuchar la palabra de Dios
si realmente comienza a pensarlo, mire, si aún tiene tiempo para escuchar un CD o algo, y aunque no esté en una situación donde puede escuchar cada palabra, aún si tiene que ir y escuchar eso y repetirlo 1 o 2 veces, es mejor hacer eso que tener espacio en el cerebro vacío donde está sentado por ahí pensando en algo que no va a dar ningún fruto para usted. Ame la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia no son físicas, armas de carne y sangre. Nuestras armas son divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas o muros. Estamos destruyendo argumentos sofisticados y cada cosa orgullosa y exaltada que se levanta en contra del verdadero conocimiento de Dios, tomando cada propósito y pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. En otras palabras, hay muchas voces en el mundo hoy, voces naturales y sobrenaturales que tratan de hablarnos. Pero si conocemos la palabra de Dios y su verdad, reconoceremos las que están bien de acuerdo a la palabra y las que están mal de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo, si continúan en mi palabra, entonces conocerán la verdad y los hará libres. Bueno, yo creo que una de las formas principales de oír de Dios, y sé que es un hecho para David y para mí, es a través de la sabiduría y sentido común. David y yo, mire, no lo digo jactándome, es un hecho, tenemos mucho sentido común. Y sabe, el sentido común puede ser más valioso que un montón de educación a veces. ¿Verdad? Porque hay tantas cosas que no hay que escuchar a Dios. El sentido común no debe gastar más dinero de lo que gana. Uno no sale a comprar un carro nuevo cuando realmente no puede hacer los pagos. Y eso le va a poner presión a usted. Bueno, ¿verdad? Antes que nada, Dios no presiona a tomar decisiones. Amén. Cuando alguien le presiona para que tome decisiones, mejor es que le diga, eso no es Dios. Por favor, tómese más tiempo. Y sabe, si va a comprar algo, especialmente algo que es caro, tómese un día. Aléjese del mostrador de las joyas. Aléjese de ese mostrador donde están los carros pulidos, brillando como que son la cosa más bella que ha visto. Tenga en mente cómo se va a ver después que esté lleno de los papeles del McDonald's, los vasos del Starbucks, y que tenga lodo adentro, y que las puertas estén rasguñadas por la gente que está tirando las puertas. Y luego pregúntese, si está así, ¿estaré dispuesto a pagar $700 al mes por 7 años? Para ser dueño. Amén. Por favor, buen sentido común hay aquí. Otra forma en que Dios nos habla muy claramente es a través de errores pasados. Y déjeme decirle algo, quizás usted cometió errores en su vida, pero hágase el favor y sáquele beneficio a ellos. No esté por ahí sintiendo pena propia o culpabilidad de que lo hizo. Proverbios 3:11. Mi hijo, no rechaces ni tomes a la ligera la disciplina del Señor. Aprende de tus errores y de la prueba que viene por su corrección a través de la disciplina. ¡Qué bueno está! Aprende de tus errores. Una cosa es de seguro que al cometer errores, si no aprende nada, aprendió a no hacer eso. Por eso a veces es sabio, si no sabe lo que se supone que haga con su vida o algo, que pruebe algunas cosas, porque si algo no funciona, por lo menos sabe que no es eso. Pero ¿sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que superar el temor anormal de equivocarnos. Es que no podemos soportar pensar que podemos equivocarnos o que hay que decirle a alguien que estábamos mal. Y verdad, pasamos por ahí diciéndole a la gente, Dios dijo esto y lo otro. Y luego cuando es obvio que Dios no lo dijo porque no funciona, entonces ponemos otro error tratando de cubrirlo con otra excusa. Y yo no sé por qué. No podemos decirle a la gente, ¿sabe qué? Yo pensé que era Dios, pero no era. Todo el mundo pasa por eso. Y estaríamos mejores si fuéramos honestos unos con otros por esas cosas.
Aprendemos tanto de experiencias en la vida. Dios nos habla a través de nuestros pensamientos. Y yo amo esto. Y no significa que cada pensamiento es Dios. Pero es más como un pensamiento ungido. Es algo que cabe. Es que siente que está bien. Se siente bien. Proverbios 16:3 dice, rueden sus obras sobre el Señor, encomienden y confíenlas enteramente en Él. Él hará que sus pensamientos estén de acuerdo con su voluntad. Y así sus planes se establecerán y tendrán éxito. ¿Verdad que está bueno? Así que a veces, yo espero que estén viendo que mucho de esto realmente no es una cosa sobrenatural como una nube. Oh, ese fue Dios. A veces Dios le hablará a través de una voz familiar. Cuando Dios estaba llamando a Samuel, Samuel seguía pensando que era Elí que le llamaba. Porque esa era la voz que él estaba acostumbrado a oír. A Dios de eso. Así que yo he tenido personas que me han dicho, estaba a punto de hacer esto y lo otro y escuché tu voz en mi cabeza diciendo, ve, cuando usted escucha a alguien mucho, escucha a su pastor mucho. Una de las formas que Dios le dirige es que quizás Él vuelve a traer a su memoria que ellos le dijeron a usted una vez u otra, ese recordatorio, aquella cosa que ahora puede ser algo que le evite el problema. Así que no se sorprenda si siente que Dios le habla a través de una voz familiar que está acostumbrada a ella. Ahora, Dios también puede hablarnos a través de nuestros deseos. No cada deseo que tenemos es un deseo de Dios. Si usted desea un helado de chocolate caliente cada noche, probablemente no sea de Dios. Si desea el cónyuge de otra persona, probablemente no sea de Dios. Amén. Si usted desea no guardar su palabra, definitivamente no es de Dios. Pero yo he descubierto que a veces si yo sigo queriendo hacer algo, y no es algo pecaminoso, es que yo sigo queriendo hacerlo, he encontrado muchas veces que así Dios me ha guiado. Él pone eso en mí, el querer hacer algo, y hay escritura que apoya eso. Marcos 11:24, por tanto yo les digo a ustedes, cualquier cosa que deseen, cuando oran, crean que las recibirán, y ustedes las tendrán. Salmo 37:4, deleítense en el Señor, y Él les dará los deseos y las peticiones de su corazón. Y yo amo esta en Filipenses 2:13. Pues no es en sus fuerzas, sino es en Dios quien efectivamente opera en usted, ambos el querer y el hacer. O sea, el fortalecer, energizar y crear en usted el anhelo y la habilidad de cumplir su propósito. Así que Dios pone en nosotros el anhelo por aquello que Él quiere que hagamos. Y honestamente le digo que desde el día que Dios me llamó a enseñar, he tenido un deseo ardiente de hacerlo. Y es una de las formas en que sé de seguro que es de Dios, porque yo no puedo evitarlo. La gente me dice frecuentemente, y en los últimos 10 años pregunta, ¿te vas a jubilar? Y les digo, no, yo no. ¿Qué haría si me jubilara? Digo, mire, yo no sé qué haría conmigo misma. Mire, es que cuando tiene un llamado de Dios es diferente que salir y buscar un trabajo. No es algo que usted... Mire, hay que hacer cambios a medida que pasa el tiempo. No hago tanto como hacía antes, pero no tengo ningún deseo de hacer otra cosa sino a darle a Dios el resto de mi vida.